El Ecuador vive hoy un momento crucial. Nos encontramos frente a unas elecciones presidenciales que definirán el rumbo del país por lo que resta de esta década. Cuando este proceso inició y se definieron 16 candidaturas para la primera vuelta, la mayoría de las personas dijimos, ¿para qué tantos? ¿Por qué? ¿De dónde? Si muchos de ellos sabían desde el principio que eran candidatos de relleno, con pocas o cero posibilidades de llegar a la segunda vuelta. Normalmente, alguien de afuera, viendo a nuestro país como un sistema electoral en el que tantos candidatos pueden estar representados en la papeleta, nos podría considerar una democracia saludable. Pero a la mayoría de los ecuatorianos, tantas candidaturas nos parecieron excesivas y abrumadoras, a tal punto que mucha gente solo se enteró del nombre de ciertos candidatos el día del debate, o peor aún, el día de las votaciones. Y aún con tantos candidatos, hay gente que no siente sus posturas representadas, y muchos prefieren resignarse y votar estratégicamente por el menos malo. Para entender por qué hoy en día hay tantos partidos políticos, podemos dar una mirada hacia la historia y aprender sobre el origen de los partidos políticos en Ecuador. Esta tabla intenta resumir esa historia en una línea del tiempo, con el fin de analizar la evolución ideológica de los partidos desde el siglo XIX, sus patrones recurrentes y algunas lecciones históricas que explican el panorama actual. Empezamos en la fecha del nacimiento del Ecuador, 13 de mayo de 1830. Aunque nuestro primer grito de independencia ocurrió en 1809 y logramos la separación definitiva de España en 1822, el Ecuador moderno aún no existía como un estado soberano. Durante ese periodo, nuestro territorio formó parte del proyecto bolivariano de la Gran Colombia. La verdadera fundación de nuestra república llegó con la primera constitución de 1830, momento en que podemos hablar propiamente de presidentes ecuatorianos y de ideologías políticas autóctonas. En ese entonces no existían los partidos políticos. Este proceso tardaría varias décadas en consolidarse, y en esos primeros años las divisiones políticas se manifestaban entre dos corrientes, el conservadurismo y el liberalismo. Por ejemplo, Juan José Flores, nuestro primer presidente, se identificaba como conservador. En general, las políticas conservadoras de la época se caracterizaban por fortalecer estructuras de poder heredadas de España, pero con la etiqueta de independencia, la esclavitud, el latifundismo, el sistema de clases sociales, entre otras. Incluso el mismo Juan José Flores cambiaría de bando años después de terminar su presidencia e intentaría conquistar nuevamente Ecuador y Perú en nombre de la corona española. Otros políticos considerados liberales en su época, como Vicente Rocafuerte, también formaron parte de la política fundacional de nuestro país. Los políticos de esta corriente se caracterizaron por su oposición a las restricciones de libertades propuestas por los conservadores. Entre sus logros destacaron el impulso a la educación femenina y quizás el avance más significativo, la abolición completa de la esclavitud decretada por José María Urbina. Sin embargo, debemos recordar que estas figuras eran producto de su época y contexto, por lo que mantenían posturas que hoy consideraríamos conservadoras, como limitar la ciudadanía solo a personas con cierto poder económico. Uno de los primeros intentos de formalizar un partido político fue hecho por Gabriel García Moreno, quien intentó consolidar a los políticos conservadores bajo una misma organización que estuviera en su comando. Estos fueron los inicios del Partido Conservador, que aunque existió informalmente desde 1869, se funda en 1886 tras la muerte de García Moreno. También en las décadas de 1870 a 80, las ideologías políticas en Ecuador evolucionaron y muchas personas empezaron a identificarse como liberal conservadores, lo que hoy equivaldría al tercer posicionismo o al centrismo. La muerte de García Moreno causó un vacío de poder en el Partido Conservador, lo que dio paso a que los liberales dominaran la escena política. Y aquí observamos uno de los fenómenos recurrentes de la historia ecuatoriana: el giro hacia la derecha de los políticos liberales una vez que llegan al poder. Este fue el caso de Ignacio de Veintimilla, quien, habiéndose destacado como opositor a García Moreno y crítico del gobierno de Borrero por mantener la llamada Carta Negra, fue abandonando gradualmente sus principios liberales hasta convertirse en otro dictador más de la historia ecuatoriana. Este giro ideológico creó las condiciones para un ataque del Partido Conservador que recuperó el poder. Sin embargo, pugnas internas mermarían la influencia del partido.
Antonio Flores Gijón, hijo de Juan José Flores, simbolizó esta división al separarse para fundar su propio Partido Progresista, marcando el primer caso de un fenómeno que se repetiría constantemente en la política ecuatoriana, la creación de partidos personalistas, muchas veces creados por políticos inconformes con su espacio en su antiguo partido. Este primer experimento duró menos de una década, anticipando el destino efímero que tendrán muchos de estos proyectos políticos. Con el triunfo de la Revolución Liberal y la subida al poder de Eloy Alfaro, las tendencias liberales logran finalmente consolidarse en un organismo político formando el Partido Liberal del Ecuador. Aunque mantuvo el control político por casi 20 años, este partido experimentó otro fenómeno recurrente, la gradual cooptación de sus principios originales. Lo que comenzó como un movimiento liberal progresista fue derivando hacia posiciones más centristas y luego derechistas, aunque manteniendo solamente su etiqueta de liberal. Este proceso de derechización se produjo gradualmente durante las presidencias de Leonidas Plaza y Lisandro García, pero se aceleró drásticamente tras los eventos de la caída y ejecución de Eloy Alfaro en la Hoguera Bárbara. Este momento marcó la toma de control definitiva del partido y del poder nacional por parte de grupos económicos poderosos, particularmente banqueros y representantes de las cámaras de comercio. Bajo un discurso de libertad económica, camuflado bajo ideales liberales, políticos de esta tendencia fueron capaces de tomar turnos en el sillón presidencial, con tiempo suficiente para manipular políticas que favorecerían a sus empresas y dejar el poder a su sucesor con sus propias ambiciones económicas. Lograron esto gracias al uso de elecciones censitarias, es decir, elecciones en las que no todos los habitantes tienen derecho al voto. En este caso, las personas con este derecho eran asociadas a los sectores bancarios, agroexportador y comercial. Además, existía el uso de un intenso fraude electoral, lo que garantizaba el triunfo de los candidatos negociados previamente. Imagínense, banqueros y empresarios llegando al gobierno para beneficiarse a sí mismos. Menos mal eso es de historia y ya no pasa en nuestros días. Con el declive del sistema plutocrático, una importante fracción del Partido Liberal, descontenta con el alejamiento de los ideales alfaristas, protagonizó una masiva desafiliación que dio origen al Partido Liberal Radical Ecuatoriano. La migración fue tan significativa que la nueva directiva quedó compuesta principalmente por exmiembros del viejo partido, lo que paradójicamente condenó a ambas organizaciones. El Partido Liberal original desapareció, mientras que el nuevo Partido Radical heredó la misma tendencia hacia el conservadurismo de la que habían criticado. En 1925, este ciclo de rupturas y transformaciones ideológicas encontró un punto de quiebre con la Revolución Juliana, que mediante una asamblea constituyente buscó superar el sistema plutocrático. En un movimiento innovador, optaron por elegir como presidente a Isidro Ayora, una figura no afiliada a partidos políticos. Este caso pionero de candidatura outsider, presentándose como una alternativa limpia frente a los vicios del sistema, marcó el inicio de un patrón que se repetiría con frecuencia en la política ecuatoriana posterior, donde periódicamente emergen figuras que capitalizan el descontento con los partidos tradicionales. En esta misma época, un espectro rojo empieza a invadir el Ecuador, y las ideas marxistas empiezan a calar en el sector obrero. Una fracción del PLRE, desilusionada con el giro derechista del partido y dolido por la represión de gobiernos nominalmente liberales, se desafilia y forma el Partido Socialista Ecuatoriano. Unos años más tarde, nutridos aún más de ideas marxistas anarquistas de la Tercera Internacional, un subgrupo de este partido organiza un nuevo éxodo hacia la izquierda y consolida el Partido Comunista del Ecuador, que casi inmediatamente es declarado ilegal por el presidente y ve a sus miembros forzados al exilio, a esconderse o al encarcelamiento. ¿Y quién fue el presidente que ilegalizó a este partido? Pues es ahora el momento de introducir a la figura política ecuatoriana más influyente del siglo XX, José María Velasco Ibarra. Inicialmente candidatizado por el Partido Conservador, Velasco Ibarra es un individuo a quien no le cabe ninguna etiqueta. Por ello, en lugar de categorizarlo como de izquierda o de derecha, se lo considera comúnmente como un político populista. Después de su primera victoria electoral bajo el manto del Partido Conservador, Velasco Ibarra buscaría la presidencia en una segunda ocasión
en 1938 bajo las banderas del Partido Socialista y del Partido Comunista, cuando aún no le caían mal. En esta ocasión Velasco Ibarra fracasa y Arroyo del Río accedería al poder, durante 4 años marcados por la guerra contra el Perú y la Segunda Guerra Mundial en el contexto global. En este clima es que nace uno de los partidos de ultraderecha más duraderos de nuestra historia, la Acción Revolucionaria Nacionalista Ecuatoriana ARNE. Fue un movimiento que abrazó los ideales del fascismo de la época, y aunque nunca logró llegar al poder directamente, influyó mucho en las elecciones de más de 3 décadas hasta su disolución en 1978. El regreso triunfal de Velasco en 1944 mostró su maestría política. Construyó una improbable triple alianza socio-comuno-conservadora que le permitió acceder a su segundo mandato. La ironía fue que, una vez en el poder, este mismo líder que había recibido apoyo comunista comenzó a perseguir a sus antiguos aliados, demostrando el carácter volátil de sus alianzas y su priorización del poder sobre cualquier principio ideológico. Su segunda presidencia fue marcada por la inestabilidad, tanto social como económica. Esto generó descontento popular y un nuevo levantamiento lo alejó del poder. Tras una nueva dictadura militar, se creó una nueva constitución, se eligió un presidente encargado y se convocó a nuevas elecciones con un sistema que forma las bases del sistema que aún usamos hoy en día. En 1948 se estrena el Tribunal Supremo Electoral como un organismo idealmente independiente tanto de la presidencia como de los partidos convencionales. Con las nuevas reglas nació el primer movimiento político transitorio del Ecuador, el Movimiento Cívico Democrático Nacional, una alianza creada exclusivamente para llevar a Galo Plaza a la presidencia. Cumplido este objetivo, el movimiento lentamente se disolvió. Aquí es clave diferenciar entre estos dos conceptos. Los partidos son organizaciones permanentes con una estructura jerárquica que buscan el poder continuamente, ciclo tras ciclo electoral. Los movimientos generalmente son agrupaciones temporales alrededor de una causa o figura, como sindicatos o grupos de estudiantes que apoyan a un candidato. Los movimientos tienen el potencial de convertirse en partidos si tienen éxito, aunque algunos conservan el nombre de movimiento aún si funcionan como un partido. Este periodo de fortificación de la democracia da paso al surgimiento de otro grupo relevante, la Concentración de Fuerzas Populares, CFP. Movimiento de centro-izquierda que se consolidó como principal oposición a los gobiernos velasquistas. Aunque el CFP logró importantes victorias en elecciones seccionales, nunca alcanzó la presidencia, quedando como una fuerza política de alcance regional más que nacional. Frente al ascenso de la CFP y la decadencia del Partido Conservador, emergió el Movimiento Social Cristiano como una nueva opción de derecha, presentándose inicialmente como una alternativa más moderna y progresista que el conservadurismo tradicional. El MSC mostró desde sus primeros años una notable flexibilidad política, llegando a establecer alianzas con el ultraderechismo de ARNE cuando convenía a sus intereses. Mientras tanto, los seguidores de Velasco Ibarra crearon la Federación Nacional Velasquista y se ofrecen como la plataforma y maquinaria electoral al servicio de Velasco, aunque él nunca fue parte de su dirigencia. La FNB ejemplificó el fenómeno del caudillismo, donde la lealtad personal al líder político primaba sobre cualquier estructura partidista formal. Tras el cuarto velasquismo, los remanentes del Partido Comunista se reorganizaron como la Unión Democrática Popular, aunque nunca tuvieron relevancia electoral. Para sus posteriores contiendas electorales, Velasco hizo gala de su agnosticismo político, alternando discursos de izquierda y derecha según la ocasión. En una elección era la reencarnación de Engels, en la siguiente era el arquetipo de dictador que reprimía obreros y clausuraba periódicos. La influencia del FNB persistió hasta la muerte de Velasco, cuando el partido entró en decadencia hasta desaparecer en 1984. El éxito de Velasco y la ventaja que tuvo para competir usando al FNB inspiró la creación de la Coalición Institucionalista Democrática, el prototipo de los llamados partidos personalistas o a la medida. Este fue creado por el expresidente Otto Arosemena, dirigido por Otto Arosemena, financiado por Arosemena y finalmente extinto después de la defunción de Arosemena. Estos partidos a la medida se volverán más populares en los años siguientes y serán la mayoría de las organizaciones en el siglo XXI. En los años 70, Ecuador siguió a las modas globales. La música disco, el boom petrolero y,
las dictaduras militares. En este episodio, Guillermo Rodríguez Lara tomó el poder, porque el man era buena gente y no quería que los políticos malgastaran el dinero proveniente de la explotación petrolera. Esa es la verdadera historia, y cualquier persona que te diga que los militares se sublevaron para evitar las elecciones en las que Assad Bucaram del CFP era el favorito, te está mintiendo. Bajo la dictadura militar, varias organizaciones surgieron en forma de protesta. El Frente Radical Alfarista, por ejemplo, cuyo líder Abdón Calderón Muñoz fue asesinado en 1978 por órdenes directas de la dictadura militar de aquel entonces. O la Acción Popular Revolucionaria Ecuatoriana, APRE, que fue fundada en forma personalista por y para Carlos Guevara Moreno. Y aunque nunca llegó al poder, logró tener una vida más larga que la de otros partidos personalistas, ya que incluía en sus filas a figuras que serían claves en la política ecuatoriana de finales de siglo, como Sixto Durán Ballén, Fran Vargas Pasos e incluso Álvaro Noboa. El retorno a la democracia trajo consigo el nacimiento de varios partidos que todavía hoy vemos en las papeletas electorales. El Movimiento Popular Democrático, MPD, emergió como la nueva voz de la izquierda radical, llenando el vacío que había dejado el debilitado Partido Socialista. Este movimiento alcanzó su máxima expresión bajo el liderazgo de Jaime Hurtado, quien hizo historia como el primer legislador y primer candidato presidencial afroecuatoriano, representando una línea marxista-leninista dura. Sin embargo, el asesinato de Hurtado en 1999 marcó un punto de inflexión. El MPD fue perdiendo su esencia ideológica para convertirse en un instrumento de sus dirigentes, conocido principalmente por su oposición sistemática a todos los gobiernos, incluso aliándose con la derecha cuando le convenía. Aunque todavía se autodenomina de izquierda, su rumbo actual parece más incierto que nunca. Por otro lado, la izquierda democrática tuvo un camino diferente. Aunque sus bases se remontan a 1970, fue en 1978 cuando se consolidó como la opción de centro-izquierda moderada. Vivió su época dorada en los 80, llegando a la segunda vuelta en 1984 y llevando a Rodrigo Borja a la presidencia en el 88. Pero después del gobierno de Borja, el partido fue virando hacia el centro político y perdiendo poco a poco su identidad original. En el siglo XXI, figuras como Paco Moncayo mantuvieron su presencia, e incluso hubo un acercamiento con tendencias anticorreístas, demostrando cómo los partidos en Ecuador a menudo terminan muy lejos de donde empezaron. Estos dos casos muestran un patrón recurrente en nuestra política. Los partidos nacen con fuertes identidades ideológicas, pero con el tiempo van mutando, adaptándose o perdiendo el camino, ya sea por pragmatismo, conveniencia o simple supervivencia. Lo que empieza como un proyecto con principios claros, termina siendo muchas veces un vehículo para intereses particulares, o una sombra de lo que fue, y sin embargo ahí siguen, reinventándose elección tras elección. Del moribundo Partido Liberal, un pequeño grupo de disidentes formó el efímero Partido Demócrata, que tuvo un relativo éxito en las seccionales de 1984, pero colapsó tras un desastre en las legislativas del 86. Quizá la figura más emblemática del retorno a la democracia fue el expresidente Jaime Roldós. Como candidato del CFP ganó la presidencia en 1979, pero en un gesto revelador, apenas un año después de asumir el poder, rompió públicamente con el partido y fundó Pueblo, Cambio y Democracia. Este movimiento fue su intento de distanciarse del controvertido liderazgo de Assad Bucaram, el caudillo máximo del CFP. Y aunque Roldós buscaba marcar la distancia política, nunca pudo ni quiso romper completamente los lazos familiares que lo ligaban con la familia Bucaram. Tras la trágica muerte de Roldós, Abdalá Bucaram, desencantado del PCD, fundó su propio partido personalista, el PRE, el de los pobres, mezclando el legado de Roldós con su estilo populista. Bucaram lograría brevemente la presidencia, pero tras su destitución y exilio, su movimiento mantuvo una reducida influencia bajo el mando familiar. Después de una serie de pésimos resultados electorales, el hijo de Abdalá, Dalo Bucaram, intentó revivir el proyecto en el rebautizo al partido como Fuerza Ecuador, pero tras nuevos fracasos, este desapareció en 2021. Otro partido clave fue la Unión Demócrata Cristiana, registrada inicialmente como Democracia Popular. Surgió como una alternativa más progresista al decadente Partido Conservador, pero en los 90s abrazó el neoliberalismo con tal fervor que, bajo Yamil Mahuad, llevó al país a su peor crisis económica.
El salvataje bancario y la migración masiva marcaron su legado, condenándolo a desaparecer en 2013. Con la caída de la democracia cristiana, el PSC se consolidó como el bastión de la derecha. Bajo el liderazgo de Febrés Cordero y figuras como Jaime Nebot y Cynthia Viteri, tejieron alianzas estratégicas con movimientos locales, manteniendo influencia en gobiernos seccionales y la asamblea. En la izquierda, los comunistas, reorganizados como el Frente Amplio de Izquierdas, apenas lograban entre el 1 y 5% de los votos. En 1995, en un acto de desesperación, se fusionaron con el también debilitado Partido Socialista Ecuatoriano. Este partido tuvo un breve triunfo al aliarse con Rafael Correa para las elecciones de 2006, pero pronto se dividió entre correístas y anticorreístas. El giro a la derecha se aceleró en 2018 cuando el CNE invalidó la directiva que era afín a Correa, dejando al mando a la facción liderada por Enrique Ayala Mora, un derechista que llevó al PSE a una alianza con el centro derechista Montúfar en 2021, obteniendo un humillante 0.6% de los votos totales. Hoy, el PSE sigue en su línea anticorreísta, pero intenta recuperar votos de izquierda, plataformando a figuras como Yacu Pérez y Pedro Granja, mientras sus exmilitantes más radicales se han dispersado en otros movimientos izquierdistas menores. Un numeroso segmento de la población que no hallaba representación en los partidos tradicionales fue el sector indígena, aunque esto no les impidió hacer política. Durante el siglo XX, varias organizaciones locales promovieron la unidad y representatividad, destacando figuras como Tránsito Amaguaña y Dolores Cacuango, hoy reconocidas como íconos del movimiento indigenista. Estos grupos recibieron apoyo principalmente de partidos de izquierda, lo que ayudó a consolidar su ideología, concluyendo con la fundación de la CONAIE en 1986. La CONAIE, junto con otras organizaciones indígenas, campesinas y obreras, unieron fuerzas para crear Pachakutik en 1996 como brazo político del movimiento indígena y campesino, siendo Pachakutik el último partido relevante fundado en el siglo XX. El nuevo milenio en Ecuador comenzó con turbulencias. La presidencia de Maguad y la democracia cristiana terminó abruptamente tras la crisis económica por el salvataje bancario y la dolarización, que provocó un estallido social y un golpe de Estado protagonizado por el movimiento indígena y el alto mando militar. Tras derrocar a Maguad, el coronel Lucio Gutiérrez capitalizó su popularidad para fundar el Partido Sociedad Patriótica, que junto a Pachakutik llegó a la presidencia en 2003. Sin embargo, la alianza duró poco debido al giro derechista de Gutiérrez y la poca representatividad percibida por la dirigencia indígena. La CONAIE retiró su apoyo, pero algunos líderes de Pachakutik lo mantuvieron, iniciando una etapa oscura donde el partido perdió su ideología clara. Paralelamente, Álvaro Noboa, ex candidato presidencial del PRE, creó su partido personalista, el Partido Renovador Independiente Acción Nacional. Tras varios fracasos electorales, el partido perdió relevancia y su personería jurídica en 2013. Se refundó como Adelante Ecuatorianos, basado en el eslogan de campaña de Alvarito, pero desapareció en 2019, aunque Noboa continuó con sus aspiraciones presidenciales. Para las elecciones de 2006 surgió una nueva alianza que agrupó a sectores populares e izquierdistas, incluyendo al Partido Socialista, el Partido de los Trabajadores y el naciente movimiento Alianza País. Bajo el liderazgo de Rafael Correa, esta coalición se consolidó como una de las mayores fuerzas políticas del país, convirtiéndose en el principal referente de la izquierda ecuatoriana durante años. Sin embargo, siguiendo un patrón recurrente en movimientos de izquierda, una vez en el poder comenzaron las pugnas internas. Varios altos dirigentes de Alianza País abandonaron el movimiento gradualmente, siendo el caso más notable Ruptura 25, que en 2011 se separó para formar su propia organización manteniendo el mismo nombre. Desde 2012, este disidente grupo logró su autonomía política, aunque con un inicio poco alentador. Apenas obtuvo el 1% en las presidenciales de 2013. Permanecieron en la marginalidad electoral durante años, aunque manteniendo cierta presencia mediática y gubernamental. En 2021 sufrieron otro revés cuando su candidato Juan Fernando Velasco no superó el 1% de los votos. Persistentes, para 2023 formaron una alianza que postuló a Fernando Villavicencio, logrando su mejor resultado histórico, 16% en presidenciales y 29 escaños legislativos. Sin embargo, este éxito resultó efímero. En las siguientes elecciones, su candidato apenas alcanzó el 0.36%,
dejando al partido al borde de la desaparición y en riesgo de perder su personería jurídica. Otro de los partidos que ven su origen a partir de facciones que se alejan de otros partidos es Avanza, que nace como un partido boutique de la ex Izquierda Democrática y ex aliado de Alianza País, Ramiro González. Esta alianza había significado buenos resultados en elecciones seccionales para ambos partidos, pero un cambio ideológico impulsó a Avanza hacia la centro-derecha, buscando nuevas alianzas con partidos como el PSC y Suma. Estas alianzas no rindieron fruto, y este partido también se encuentra al borde de la extinción. Hablando de extinción, el partido Sociedad Unida Más Acción, o SUMA, es uno de los partidos menores de centro-derecha cuyo fundador y máximo representante fue Mauricio Rodas, que logró ser alcalde de Quito. Este partido, al ser concebido como una vitrina política para su fundador, no logró una representación considerable en ninguna elección. Y luego de que Rodas diera un paso al costado de la política, el partido se ha convertido en boutique para otros candidatos sin partido, como Otto Sonnenhölzner o Jan Topic. En las últimas elecciones obtuvo un mísero 0.18% de votos válidos y también se acerca a su extinción. Un partido a la medida que sí pudo ser exitoso fue Creo, fundado y financiado por Guillermo Lasso como vitrina política para varias candidaturas presidenciales propias. Lo que diferenció a Creo del resto de partidos boutique fue su enfoque nacional con una ideología de derecha dentro de su estructura, presentando candidaturas a varias dignidades a nivel nacional. Esto le dio representación política en el ámbito legislativo y significativa representación en el ámbito seccional, logrando ser uno de los bloques políticos más importantes de los últimos años. Sin embargo, la presidencia de Lasso estuvo llena de errores y polémicas que le restaron credibilidad al movimiento en su totalidad, a tal punto de pasar del 52% de los votos válidos en la elección de 2021 al 0.26 en 2025. En el centro del espectro político, 2012 vio el nacimiento del movimiento Centro Democrático, como la plataforma personal de Jimmy Jairala, exprefecto del Guayas. Aparte de Jairala, el movimiento no ha tenido muchos representantes, y su mejor momento fue en 2021, cuando sirvió como plataforma del correísmo que se encontraba sin partido. En el resto de elecciones del partido no ha convencido a los votantes, y ahora, con la desafiliación de Jairala a inicios de este año, la continuidad del movimiento está por verse. A la izquierda del espectro político, 2010 vio la fundación del movimiento Fuerza Compromiso Social, un vehículo personal de Iván Espinel para su autopromoción política. Luego de varios ciclos electorales sin mayores logros, el movimiento se hallaba al borde de la extinción. Paralelamente, Lenín Moreno, durante su presidencia, decidió hacer un giro ideológico hacia la derecha, tomando consigo los bienes y la estructura del movimiento Alianza País que lo había llevado a esa oficina. Esto generó una desafiliación masiva de los miembros izquierdistas y correístas del partido, lo que produjo dos situaciones. Por un lado, varios dirigentes, autoridades y políticos quedaron huérfanos políticamente, sin una lista para inscribir sus candidaturas, es decir, un movimiento sin partido político. Y por otro lado, Moreno se quedó con un partido que, si bien tenía estructura, no tenía ni bases ni seguidores. Tras varios intentos fallidos del correísmo de inscribir su propio partido, algunos dirigentes del movimiento Fuerza Compromiso Social decidieron abrir sus puertas a esta facción, logrando inscribir candidaturas para las elecciones de 2021. El resultado fue contundente. Se convirtieron en la primera fuerza política en la Asamblea y alcanzaron la segunda vuelta presidencial. En 2023 realizaron un cambio de nombre a Revolución Ciudadana y en las elecciones de 2025 obtuvieron una representación aún mayor en la Asamblea, clasificando nuevamente a segunda vuelta, donde su futuro está por verse. ¿Y qué pasó con el partido sin gente? Tras el giro ideológico de Alianza País, su desempeño electoral fue catastrófico. Apenas alcanzó 1% en las presidenciales de 2021. Tras rebautizarse como Mover o Movimiento Verde, el fracaso se repitió en las elecciones seccionales de 2023. Según el Código de la Democracia, esto inició su proceso de disolución legal que culminó en 2024. Sin embargo, en un último acto logró sellar una alianza con la sensación política del momento, Daniel Noboa. En 2021, Leonardo Cortázar fundó la agrupación política Acción Democrática Nacional, ADN, que bajo su bandera auspició la candidatura de Daniel Noboa a las elecciones legislativas de ese año. Tras su éxito electoral, Noboa adquirió capital político y tomó el control del movimiento, iniciando una campaña nacional.
Esta estrategia coincidió con la muerte cruzada decretada por Guillermo Lasso, momento en el que Noboa anunció su candidatura presidencial. Sin embargo, ADN aún no estaba plenamente habilitado por el CNE, por lo que para oficializar su candidatura, el naciente partido formó una alianza con el languideciente Mover. La jugada resultó en un éxito instantáneo. Daniel Noboa llegó a la presidencia. 2 años después, ADN se ha consolidado como la principal fuerza de derecha, logrando en las elecciones de 2025 la victoria en la primera vuelta presidencial y el segundo lugar en las legislativas, con 66 escaños, solo uno menos que la Revolución Ciudadana, que obtuvo 67. El movimiento ha demostrado una rápida ascensión, posicionándose como un actor clave en la política ecuatoriana. A la espera de la segunda vuelta, el futuro político del Ecuador se debate entre varios posibles escenarios. Si Daniel Noboa gana, se consolidaría como la figura política más influyente de la década, y su postura anticorreísta podría impulsar la formación de un sistema bipartidista, al estilo de Estados Unidos, con ADN y la RC como los dos polos dominantes. En este escenario, la derecha tradicional como PSC y Creo quedaría relegada o sería absorbida por ADN, como ya se ha visto con casos como el Baby Torres y Diana Jacome. Un triunfo de la Revolución Ciudadana podría fomentar una coalición temporal de izquierdas con Pachacutic y otros sectores sociales, sobre todo ahora, con el apoyo que Pachacutic ha mostrado a la candidatura de la RC para la segunda vuelta. En la asamblea, los bloques más numerosos de la RC con 67 y ADN con 66 escaños los convertirían en el blanco de juegos de antipoder, donde partidos con minorías legislativas buscarían protagonismo dentro de la asamblea. Esto también lo hemos observado con Henry Kronfle en 2023 y Guadalupe Llori en 2021. Estos juegos de poder tienen el potencial de generar más fragmentación. La probable extinción de los partidos boutique actuales dejaría vacíos ideológicos en la papeleta, que abren espacio a nuevas fuerzas políticas que podrían surgir para 2027. Por ejemplo, partidos verdes ecologistas, inexistentes hoy en Ecuador, pero con una importante función. Partidos obreros y sindicales que no tienen representación propia desde el colapso del MPD. Y los partidos cristianos conservadores, en el momento en un auge global, pero sin fuerza local desde la desaparición de la democracia cristiana.